¿Qué tal a todos, mis queridos amigos? Les doy la bienvenida a este su programa, El arte del derecho fiscal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque creo que da para mucho y le pedí de favor a una persona que admiro muchísimo, que le tengo mucha estimación y que me honra mucho porque él fue el primero en inaugurar este programa de entrevistas. Le doy la bienvenida a mi querido maestro y amigo, el doctor José de Jesús Vázquez Jiménez. Maestro, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy Gracias. bien, pues el día de hoy vamos a hablar del amparo en materia fiscal. A ver, maestro, a mí me gustaría comenzar, si le parece bien. Como sabe, hay mucho público que tenemos que pues no precisamente es abogado, ¿no? Hay algunos que somos contadores y que creo que este tema no es mucho de nuestra profesión, ¿no? Pero sí me gustaría que nos diera como una idea, ¿no? Porque se habla mucho allá fuera del amparo y a veces no sabemos distinguirlo y a pesar de que es una labor de los abogados, creo que pues no está de más saber en qué consiste y todo eso, ¿no? Entonces, si le parece bien, a mí me gustaría comenzar de la siguiente forma. Yo sé que hay muchos medios de defensa en materia fiscal y que el amparo es uno de ellos, ¿no? Me gustaría que nos pusiera un ejemplo práctico de toda la experiencia que usted tiene y que nos dijera, si quiere, sin decir nombres, algún caso que usted haya tenido, pero a mí me gustaría que nos fuera dando el caminito que tiene que seguir el contribuyente para llegar al amparo. O sea, ¿qué fue lo que pasó primero? A lo mejor le llegó una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, lo que usted considere o el ejemplo que nos pueda poner y que nos diga, ¿no? Primero interpuso este medio de defensa, se lo rechazaron por lo que fuera, luego interpuso este otro y así sucesivamente hasta que lleguemos al amparo, porque hasta donde entiendo el amparo es la última instancia a la que uno puede acudir, su último medio de defensa, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si nos pone un ejemplo? Así, digo, sé que los demás medios de defensa pues serían para todo un tema, ¿no? Pero me gustaría que nos dejara a grosso modo pues ese panorama general del camino que tiene que seguir hasta llegar al amparo, maestro. ¿Qué le parece? Claro que sí. Este ejemplo que usted menciona es muy ilustrativo porque nos va llevando de la mano paso por paso. Claro. Em, y muchos libros no hacen eso. Nos hablan de una figura o Ujú, de otra ujú. y nos hablan teóricamente. Entonces nos dejan un poco en la incertidumbre de qué procede después. Claro. Aquí, antes de poner el ejemplo, me gustaría hacer una aclaración. Este ejemplo que vamos a mencionar es lo que ordinariamente sucede Ok. o lo que debiera suceder. Y después vamos a hablar de los casos excepcionales, Ok. porque también hay diversos casos de excepción que toman otro camino, ¿no? Ok. Em, Vamos a suponer que un contribuyente recibió una visita o una revisión por parte de la autoridad fiscal y como consecuencia de esa visita o revisión le determinaron un crédito fiscal. Ok. Eso significa que la autoridad fiscal en un documento formal pues manifiesta que ese contribuyente es deudor de determinada cantidad por tales conceptos. Ok. Por ejemplo, impuestos sobre la renta, 5 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2023. Ok. Si el contribuyente no está de acuerdo, aquí tiene dos opciones para defensa. Ok. De conformidad con los artículos 120 y 125 del Código, el contribuyente tiene la opción de interponer un recurso de revocación Ok. en términos del artículo 116 del mismo código o acudir a un juicio, Ok. el que él escoja, cualquiera de esos dos caminos. Y Ok. ciertamente para cualquiera de los dos tiene el mismo plazo de 30 días. Ok. Claro que solo uno, no Ok. puede interponer los dos en contra del mismo crédito, Ok. porque entonces el segundo se desecharía, digamos. Ok. Sería improcedente por una figura que se llama litispendencia, que eso significa pues, que no debe haber dos medios de defensa en contra del mismo acto promovidos por la misma persona, Ok. solo uno. Ahora, vamos a suponer que él opta por el recurso. Ok.
Este recurso lo resuelve el mismo SAT, la Administración Jurídica desconcentrada pues, de la región, y bueno, vamos a suponer que le niegan la razón al contribuyente, Ok. o sea que confirman el crédito. En ese caso, el contribuyente puede ahora interponer el juicio Ok. en contra tanto del crédito como de la resolución del recurso. Ok. Ahora, en el segundo supuesto, ¿qué pasa si él elige ir a juicio desde un inicio? Pues es lo mismo, nada más ahí, digamos que se saltó la parte del recurso. ¿Este juicio tiene un nombre, maestro? Sí, se llama contencioso Ok, administrativo. ok. Aunque en la práctica, como el nombre está muy largote, le conocemos como juicio de nulidad. Eso no dice Ah, la ok. ley, ¿eh? Eso es algo que pues se da en los tribunales, juicio de nulidad. Promueve la nulidad. ¿Qué te Ok, dijeron en la nulidad? Bueno, pero ya sabemos que es el juicio contencioso administrativo ok, federal. ok. Entonces, eh, una vez que concluye ese juicio, en materia federal, porque también hay juicios fiscales en materia estatal. Ok. En materia federal, si el contribuyente pierde, ya no puede promover un recurso en contra de esa sentencia. Ok. Generalmente en los juicios civiles, penales, administrativos o locales o, por ejemplo, mercantiles, familiares, se puede interponer un recurso de apelación en contra de la sentencia cuando no estamos de acuerdo. Ok. En materia fiscal federal, no. El contribuyente ya no tiene ningún recurso en contra de la sentencia. Si no le favorece la sentencia, pues entonces ahora lo único que le queda es interponer un juicio de amparo. Ok. En ese caso se trataría de un amparo directo. Existen dos tipos de amparo, directo e indirecto. Ok. El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias, contra resoluciones que pusieron fin a un juicio. Entonces, si yo quiero combatir cualquier otro tipo de acto a través de un amparo directo, no es posible. Ok. Para eso existe el indirecto, que ese sí procede contra muchos actos. El directo no, es solamente contra sentencias que ponen fin a un juicio. Ok. Pero ya es otro juicio el amparo, ya no está dentro del juicio contencioso administrativo o el Ok. juicio de nulidad. ¿Y quién lo resuelve? Este juicio de amparo, pues es un tribunal colegiado de circuito, Ok. que es un tribunal del Poder Judicial. Aquí también hago una aclaración. El tribunal que resuelve los juicios fiscales federales, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no pertenece al Poder Judicial. Ok. Es un tribunal administrativo. Ya en otra ocasión, ahora por falta de tiempo, pero en otra ocasión podremos conversar de las razones por las que nació un tribunal no judicial. Ok. Porque uno se preguntaría, ¿y por qué existen estos tribunales que no están dentro del Poder Judicial Claro. si se supone que el Poder Judicial está o se creó pues para juzgar, para resolver pleitos entre las personas? Entonces, ¿por qué se crean este tipo de tribunales administrativos? En fin, Claro. entonces aquí es donde Pero saltamos. de hecho, ¿Sí? mucho de lo que he visto también es que hay gente que dice que se resolvería este problema si lo pasan al Poder Judicial, ¿no? O sea, si ese tribunal administrativo lo mandan para el Poder Judicial, ¿no? Bueno, son posturas muy interesantes. Puede ser, hay tesis de licenciatura, de maestría, que han sostenido eso y Sí, dan sí. sus razones en pro y en contra. Eh, bueno, pues como todo pues, es discutible, pero algunos vicios, porque como cualquier organismo, pues tienen vicios. Claro. En general, ese tribunal es muy bueno, pero tiene sus detalles, como todos. Tal vez algunos de ellos podrían subsanarse si pasara al Poder Judicial, o tal vez adoptaría otros que no tiene ahora, ¿verdad? Claro, No lo claro. sabemos. Bueno, cuando el contribuyente llega entonces al amparo directo, pues ese amparo se resuelve a través de una sentencia de amparo directo. Ok. Y ahí se acabó el asunto.
En la mayoría de los casos, la regla general es que ya no hay más instancias, ya no hay otra cosa. Ahí se acabó. O sea, entonces, el último recurso es el amparo. Sí, aunque hay un par de casos de excepción, pero son eso, son casos excepcionales donde se puede promover un recurso que se llama revisión en contra de la sentencia de amparo directo. Ok. O sea, este contribuyente puede seguir ese camino que usted nos dijo. De, Recurso de revocación primero, ajá, luego juicio de nulidad, ajá, luego el amparo. Y en amparo estos directo. casos excepcionales, Y en esos casos este, excepcionales el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. ok. Maestro, ¿y este recurso de revisión dónde está regulado? ¿También en En el el código? artículo 107, Ok, fracción 9, si no mal recuerdo, u 11, de la Constitución. qué interesante, porque fíjese, yo creía que hasta el amparo era la última. La regla general es que sí, Claro, es que ahí se acabó todo. Pero hay un par de casos excepcionales. Voy a poner un ejemplo, claro. porque son excepcionales, ¿eh? Sí, sí, sí. El amparo es un procedimiento que se promueve contra actos o contra normas. Claro, Ok, ya sabemos que una norma, pues también en estricto sentido es un acto, pero no es lo mismo un acto de una autoridad, por ejemplo, un embargo, por ejemplo, una orden de aprehensión, por ejemplo, la clausura de una negociación, tantos actos, ¿no? Un claro, crédito fiscal, o sea, todos esos son actos de autoridades. claro. No es lo mismo el acto que la norma que establece que esa autoridad puede realizar ese acto. Ok, Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que se multa a un contribuyente. Si el contribuyente está en desacuerdo, podría promover un medio de defensa contra la multa, ok, pero también contra la ley que regula esa multa, ok, contra ambas cosas o contra una sola. ok, Entonces hay ocasiones en que combatimos solo actos, a veces solo normas o a veces ambos. ok, El juicio de amparo indirecto procede contra actos y contra normas. ok. La vía regular, la vía ordinaria, cotidiana, para impugnar una norma es el amparo indirecto. En este Ok. caso es indirecto. O sea, por ejemplo, la inconstitucionalidad de alguna ley, Ajá, la ilegalidad de algún artículo, así es. eso siempre es en amparo indirecto. En amparo indirecto, esa es la norma, eso es lo que generalmente sucede. Por ejemplo, maestro, perdón, perdón Sí, la interrupción. Ya ve que en el 2014, sí, cuando reformaron, hubo una reforma muy importante en materia de impuestos sobre la renta, bueno, en general en IVA y código y demás, pero ya ve que abrogaron la ley del YETU, la ley del sí, IDE, y parece que la ley del YETU la abrogan, pero nos la incorporan en un artículo 28, fracción sí. 30 de renta, Te en impuesto el sobre cual la- decía o señalaba que eran no deducibles las prestaciones que fueran exentas para los trabajadores en un 53%. Oh, Eso, por ejemplo, yo supe que mucha gente se amparó, ¿no? Que interpuso este recurso para ampararse. Ese, por ejemplo, sería el caso de un amparo indirecto. sí, sería el caso de un amparo indirecto contra normas. Ok, O sea, en este caso, contra la reforma al artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta. ujú, Y ahí, en ese amparo, alegar todo lo que se tenga que alegar. ok, Eh, pero también existe, ahora hablamos un poco del amparo indirecto, pero volviendo a nuestro ejemplo, también existe una posibilidad que es excepcional, en donde después de haber promovido recurso de revocación, luego juicio de nulidad y amparo. luego amparo directo, el contribuyente puede, en el amparo directo, puede calificar de inconstitucional la ley que sirvió de fundamento al acto de la autoridad que estaba peleando en el juicio. Ok, Por ejemplo, este artículo de la ley del impuesto sobre la renta
Vamos a suponer, en el ejemplo que usted menciona, que un contribuyente fue revisado por el SAT y le determinaron diferencias porque él hizo deducible al 100% las erogaciones que son exentas para trabajadores, que son ingresos exentos para el trabajador Claro. en estas materias de previsión social. Ujú, ujú. En ese caso, él, en desacuerdo, promueve primero recurso, lo pierde. Ok. Luego juicio, lo pierde. ¿Por qué los pierde? Porque estos tribunales, tanto el SAT como, bueno, el SAT no es un tribunal, pero también resuelve el recurso. Entonces, un Son como poco ellos hace, mismos, ¿no? Los que están sí, resolviendo. Sí, pero un poco hace las veces de juzgador. sí, sí, sí. Mm, O sea, como que es juez y parte, como ¿no? que, sí, 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 sí. aunque es otra área, ¿verdad? Es la jurídica, pero pues es del SAT, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, el tribunal eh, le resuelve en contra. ¿Pero por qué? ¿Qué va a decir el tribunal? Pues es que así dice la ley. Claro. Yo no puedo concederte la razón, aunque lo considere yo mismo injusta, Ok. esa ley, no te puedo conceder la razón porque así dice la ley. Y yo soy un tribunal de legalidad. Ok. Entonces, si la ley dice que es verde, es verde. Ujú, Se ujú. acabó. O sea, yo no puedo saltarme la ley. Entonces, en ese caso, si el contribuyente promoviera amparo directo, Ok. ahí sí podría decir, esto está mal por tal y cual razón, pero descansa en el artículo 28, fracción 30. Y ese artículo es inconstitucional por tal y tal y tal y tal. Ujú, O ujú. sea, lo que está diciendo el contribuyente en su demanda de amparo directo es que esa fracción de la ley del impuesto sobre la renta del artículo 28 es inconstitucional. Ok. O sea, está haciendo valer la inconstitucionalidad de un precepto normativo, o sea, de un pedacito de la ley. Ok. Ese es un caso excepcional. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el tribunal colegiado no le resuelve esa inconstitucionalidad que le está haciendo valer o lo resuelve mal? Ese caso podría ser llevado ante la Suprema Corte Ok. a través de un recurso de revisión, que Ok. es uno de estos casos excepcionales. Claro. Entonces son supuestos muy especiales, digamos, ¿no? La generalidad es que no. Por eso las sentencias del amparo directo se les conoce en la práctica también como ejecutoria de amparo. ¿Qué quiere decir eso? Una sentencia es ejecutoria o causa ejecutoria cuando ya no puede ser modificada a través de otra instancia. Ok. Ya no hay manera. Dicen, bueno, la sentencia, pero ¿qué causa ejecutoria? Por ejemplo, en materia, no sé, civil, tenemos una sentencia. Sí, pero puede ser apelada por cualquiera de las partes. Entonces todavía no causa ejecutoria. Ok. Que ya fue confirmada, entonces ya causó ejecutoria, ¿no? Ya Ok. no puede ser modificada después. Ujú, ujú. Entonces tenemos más o menos este camino, pero nos podemos ir saltando. Ahora, este es el camino ordinario en materia fiscal contra actos de las autoridades fiscales. Pero ya vamos a entrar también en los casos excepcionales donde sí procede amparo indirecto sin promover cualquier otro O medio de sea, me puedo defensa, brincar directo al amparo. pero Ok. indirecto, Ok. porque no tendría una sentencia que impugnar. Por lo No tanto, podría ser directo porque no hay una sentencia que así impugnar. es, Ok. no sería directo porque no tendría una sentencia. Por ejemplo, se me ocurre el aseguramiento de los fondos de una cuenta bancaria. Ok. Pues ahí, eso no es una sentencia, pero es un acto de autoridad que está lesionando los derechos de un contribuyente. En ese caso podría promover amparo indirecto, Ok. pero son casos excepcionales y vamos a ver por qué. Ok. Pero en general, más o menos este sería el camino. Ok, entonces, no, qué interesante, maestro. Y me gusta que haya puesto esta postura porque así es, podemos nosotros conocer cuál es el camino que debemos de seguir antes de llegar al amparo, ¿no? Que sería nuestro último medio de defensa. Usted nos decía que el amparo va contra actos, contra normas. ¿Cómo podríamos definir entonces el amparo? Sí, Medio de defensa, ¿cómo lo podríamos sí, definir? hay una discusión, como en todo, ya sabe que la doctrina es, pues,
hay de todas las opiniones. Hay quienes sostienen que es un juicio, el amparo, quienes sostienen que es un recurso, los menos sostienen que es un recurso, porque sí hay muchas razones para demostrar que no es un recurso. Para eso primero habría que entrar a ver qué cosa es un recurso, cuáles son sus características, y vemos que el amparo no las tiene. Entonces, pero coloquialmente se le llama recurso, aunque no lo es. Se parece más a un juicio, Ok, aunque también hay quienes dicen que no es un juicio. ok, Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Más o menos la idea general de la doctrina es pues que el amparo es un medio de control constitucional. ok, ¿Qué quiere decir eso? Que es un procedimiento que sirve para restituirle a una persona los derechos que le fueron violados por una autoridad. ok, Entonces, esto es muy importante porque el amparo es un pleito entre gobernantes y gobernados. ok, O sea, no es como un juicio mercantil entre empresas, como un juicio laboral entre patrón y trabajador o un sindicato, que no tienen la característica de autoridad. El amparo se caracteriza porque por un lado tenemos a un particular, ok, puede ser persona física o moral, y por otro lado tenemos a una autoridad. Esa autoridad hizo algo que violó los derechos de este particular. ok, Y entonces, ¿qué le queda a este particular? Acudir al amparo. Pero hay un caso excepcional, le digo que siempre hay, sí, 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 la generalidad es esa, pero el caso excepcional, que está por ahí en el artículo 5 de la ley de amparo, nos dice que hay ciertos particulares, en ciertos casos especiales, que se les considera como autoridades ok, y que se puede promover amparo en contra de ellos. ok, Siempre y cuando ese particular esté realizando el acto que lesiona los derechos del quejoso, pero que no tenga opción, o sea, que la ley le obligue a realizar ese acto. ok, Que ese particular no pueda decidir hacerlo o no, sino que la ley le imponga esa obligación, ¿no? claro, Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, tal vez un concesionario de determinado servicio es un particular, pero la ley que le regula esa concesión le impone determinada actuación. Si con esa actuación viola los derechos de un particular, pues ese concesionario simplemente va a manifestar que no puede hacer otra cosa más que cumplir la ley, ok, si no le retiran la concesión. Entonces, hay casos especiales, pero la generalidad es autoridad contra particular. Es como la lucha entre David y Goliat, ¿no? ok, Porque un particular, por muy pequeño que sea, va a litigar contra una autoridad con, con todo el poder que reviste, la característica de imperio que reviste a esa autoridad de Estado. ok, Por eso es muy interesante. sí, claro, Además, porque nuestro amparo es 100% mexicano, hecho por mexicanos para mexicanos. Hay algunas figuras que se le parecen y que incluso algunos otros países han adoptado algo parecido a nuestro amparo. eh, y algunas muy viejas, como el Bill of Rights, por ejemplo, o el habeas corpus, o el recurso de casación español, son figuras que, por las que un particular puede defenderse en contra de un acto de autoridad, ok, pero son determinados actos. ok, Por ejemplo, solamente contra órdenes de privación de la libertad o solamente contra resoluciones tales. Nuestro amparo no, nuestro amparo es grandote, ¿no? Tiene un abanico de probabilidades. Casi cualquier acto, casi cualquiera, puede ser combatido, actos de autoridad, puede ser combatido a través de amparo. ok, Sí, hay algunos que no. ya. Qué interesante, maestro. La verdad es que creo que este tema da para muchísimo, ¿eh? A ver, ahora,
Ya más o menos nos decía los actos con los cuales procede el amparo, pero ¿contra qué actos no procede el amparo? Bueno, en el artículo 61 de la Ley de Amparo hay una lista, y esa lista es bastante grande. Ok, Mm, Pero vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, contra actos de la Suprema Corte de Justicia. Pues no procede el amparo. claro. ¿Por qué no? Pues porque, para empezar, ¿quién conocería de ese amparo, Sí, no? sí, sí, Tendrían que ser ellos mismos. sí, Entonces, contra actos, por ejemplo, de tribunales colegiados de circuito. Pues no, ok, porque los tribunales colegiados resuelven en amparo. ok, O sea, no procede amparo contra actos dictados en amparo. ok, Por eso el amparo tiene sus propios medios, sus propios recursos, para que las partes puedan combatir los actos del juzgador de amparo si consideran que son violatorios de sus derechos. ok, Y hay varios recursos, revisión, queja, inconformidad, etcétera. Tiene diversos procedimientos el amparo, muy interesantes, y cada vez van siendo más porque han tenido muchos cambios la ley de amparo, lo cual blinda al amparo. Pero hay algunos otros. Por ejemplo, se me ocurre, si la legislatura, el poder legislativo, por ejemplo, tiene una de sus tantas facultades es, por ejemplo, el juicio político. ok, Pues es una facultad soberana. Y al ser soberana significa que ninguna otra autoridad puede decirle qué hacer y qué no hacer. ok, Entonces, contra esos actos de los juicios políticos pues, no procede amparo tampoco. ¿Pero por qué no? Pues porque es una facultad soberana ok, del poder legislativo. Eh, por ejemplo, en materia electoral no cabe amparo. ¿Por qué no? Porque el código en materia electoral tiene sus propios medios de defensa ok, contra actos de autoridades electorales y contra actos del mismo tribunal electoral. Es como otra materia aparte. ok, Entonces, por eso nos va diciendo aquí no. Pero fuera de esos casos del artículo 61, sí, es posible pedir amparo. ya, Eh, por ejemplo, cuando son casos, claro, que son poco comunes o que algunos no se han dado nunca, como por ejemplo expulsar a un extranjero porque se inmiscuye en asuntos políticos en México. Pide amparo, no es procedente el amparo. Entonces, ok, hay casos excepcionales, pero al ser eso, significa que nuestro amparo es un abanico enorme de probabilidades de pedir ok, amparo casi en contra de cualquier acto de autoridad. ok. Ujú. Muy bien, maestro. A ver, ahora, se habla de algunos principios fundamentales del amparo. ¿Por qué no nos platica cuáles son estos principios y a grosso modo en qué consiste cada uno de ellos? Sí, hay principios básicos en el amparo que son los pilares de vamos a llamarle medio de defensa, Ok, aunque ya sabemos que algunos dicen, no, es que no es un medio de defensa. Bueno, eh, no, pero el término coloquial es ese. ¿Por qué no? Porque el amparo no tiene por objeto prevenir, sino restituir derechos que ya fueron violados. ok. Por eso no es medio Por de eso no es muy... defensa, Ok. ¿no? O sea, no es como prevención, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cuáles son estos principios? Bueno, así rápidamente. El primer principio, podríamos decir que se llama instancia de parte, Ok, ¿no? ¿En qué consiste la instancia de parte? Pues es muy sencillo, que quien sufre el acto de autoridad es quien debe pedir el amparo. ok, Eh, la regla general es esa. Claro, hay uno o dos casos excepcionales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no puedo pedir amparo, no puedo demandar ante un juez para que lo amparen a usted. ok. Ni usted puede pedir que me amparen a mí. Claro, claro. Si usted tiene algún acto de autoridad que viola sus derechos, pues usted pide el amparo. Claro, claro. Hay casos, claro, excepcionales, por ejemplo, los menores, ¿no? Pues, Sí, no, no es posible que ellos lo hagan. pues Sí, no es posible sí, o no es posible siempre. claro. Hay algunos casos que sí. O por ejemplo,
En materia agraria es otro tema y hay una protección muy amplia para los núcleos de población comunal, ejidal. Ok. O por ejemplo, una persona moral, pues ¿quién pide? Pues Jesús Vázquez, que es el apoderado de Compañía X. Ya. ¿Por qué no viene Compañía X? Pues porque es una persona moral, ¿no? Pero fuera de esos casos excepcionales, ahora nos dice este principio de instancia de parte que, bueno, no nos dice así, pero voy a interpretarlo, que todos pueden pedir amparo. Ok. Cualquier persona, ese es un derecho constitucional que está en los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución y en la ley de amparo. Ok. Entonces, por eso dice, pues cualquiera puede pedirlo. Ese sería el primer principio. El segundo, que es agravio personal y directo. Ok. Eso significa que el acto que está reclamando esa persona, pues obviamente le tiene que causar una afectación. Claro. Y que esa afectación tiene que ser presente o pasada. Ojo, no futura. O sea, el acto no procede contra afectaciones futuras. Ok. Si usted está sufriendo la afectación a sus derechos, sí. O ya la sufrió en el pasado, también. También. Siempre y cuando sea reparable. Ok. Porque si ya no es reparable, ya no Ya procede no el forma. amparo. Ok. Imagínense, por ejemplo, en la, no sé, en la época de la posrevolución o en la revolución, porque el amparo nació en 1840. Ok. Ya formalmente en la Constitución en 1842. Ok. Entonces la Constitución de 1910, pues ya había amparo. Entonces, ¿qué pasaría si pide amparo contra la orden de fusilamiento de una persona y ya lo fusilaron? Sí, no. Bueno, por mucho que le concedan amparo, ya no lo van Ya a no había revivir. forma, sí, claro. Entonces, tiene que ser reparable de alguna manera esa afectación. Ujú, ujú. Si ya no es reparable de ninguna forma, Ya no procede. ya no procede. Ujú, ujú. Se le llama actos consumados de manera irreparable. Ok. Ok, entonces, el agravio tiene que ser presente o pasado, no No futuro. futuro. Ujú. Tenemos otro principio que se llama principio de, se le conoce como relatividad de las sentencias de amparo. Ok. También es conocido como fórmula Otero. Ok. Otero por el apellido de uno de los autores del amparo, Mariano Otero. Fueron dos los más reconocidos, Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, uno yucateco y otro jalisciense, los que crearon pues el amparo como lo tenemos ahora. Y este principio se refiere a que las sentencias de amparo solamente van a proteger a la persona que lo pidió. Ok. Si el contador Josué Vadillo pidió amparo contra un acto que nos afecta a todos los que estamos aquí y le conceden el amparo, pues solamente lo protegieron a él, Mm, a nosotros no. ujú. ¿Y por qué no? Si el acto es inconstitucional, pues porque nosotros también podemos pedir amparo. Mm. Entonces, si yo no pido amparo, pues es mi decisión. Por eso la sentencia solamente puede proteger a la persona que pidió el amparo y que se le concedió el amparo. No puede tener efectos para todo el mundo. Ok. Otro principio también muy interesante. Perdón, Sí, en ese caso ya es muy seguro que quien ahora interponga el amparo lo gane, ¿no? Pues si ya se lo dieron a uno, en teoría deberían resolver de la misma manera, o puede darse el caso que no resuelvan igual. puede darse el caso de que no resuelvan igual a menos de que haya jurisprudencia de la Corte. Ok. Si hay jurisprudencia de la Corte que dice que ese acto es inconstitucional y yo pido amparo, pues casi en automático, no así tan sencillo, pero casi en automático me van a amparar. Ok. ¿Por qué? Pues porque hay una jurisprudencia de la Corte que dice que ese acto es inconstitucional. Ok. Entonces es más fácil. Ahora, otro principio, y este es muy interesante, se llama definitividad. Ok. Este principio de definitividad básicamente nos dice que el amparo solamente procede
contra actos que no puedan ser combatidos a través de otro medio de defensa. Ok. Si existe algún otro medio de defensa que se pueda pedir, que se pueda promover en contra de determinado acto, hay que ir a esos medios de defensa. Ok. Entonces tenemos dos medios. Los medios, vamos a llamarle ordinarios, Ok. y los medios extraordinarios. Los extraordinarios son los amparos, Ok. amparo directo e indirecto. En materia fiscal es muy sencillo, porque por un lado tenemos los medios ordinarios, que son los recursos, por ejemplo el de revocación o el de inconformidad ante el IMSS u otros, son recursos, y el juicio de nulidad, que es el juicio contencioso administrativo. Ok. No son amparos, entonces vamos a llamarle ordinarios. Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, promuevo un amparo en contra de un crédito fiscal, lo más probable es que me lo desechen. Es probable que el juez piense, pues este abogado no conoce el principio de definitividad. Ya. Por este principio es que se tiene que dejar al amparo como la última. Es el último as debajo de la manga que Ujú. tenemos. No es lo primero a lo que debemos acudir, Ok. sino lo último. ¿Por qué? Porque si no se abusaría del amparo, se Ok. llenarían, si ya sí están llenos de juicios, todo mundo acudiría al amparo antes que a otros medios. Claro. Entonces, no. Primero vaya a los medios de defensa ordinarios, si los hay, porque es poco probable, pero todavía llegamos a encontrar actos contra los que no hay un medio ordinario de defensa. Ujú. O sí lo hay, pero es más complicado que el amparo. Ok. O me piden más requisitos para concederme la suspensión que en el amparo. Entonces, este principio de definitividad tiene también casos de excepción. Ok. Es decir, hay casos en donde, aún existiendo medios ordinarios, la ley me permite saltármelos e ir al Directo amparo. al amparo. Ok. Directo al amparo. Ok. Pero son excepcionales. Por ejemplo, actos graves, ¿no? Que pongan en peligro la vida, Ok. la libertad, por ejemplo, en contra del destierro, en contra de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Ok. En esos casos no tengo por qué interponer los medios ordinarios de defensa, puedo saltármelos e ir al amparo, Ok. pero son eso. Ya. Ahora, tenemos otro, pues digamos, otro principio muy interesante que se llama estricto derecho. ¿Qué quiere decir esto de estricto derecho? Los nombres son un poquito rimbombantes, pero en realidad el concepto es sencillo. Nos dice, para decirlo en palabras coloquiales, que el juez que está resolviendo el amparo Ajá. no puede ayudar a ninguna de las partes. O sea, él se tiene que limitar a lo que dicen las partes y a las pruebas que aportan. Ok. Entonces, este principio es muy interesante. Hay un jurista muy conocido en el medio que se llama Felipe Tena Ramírez, Ok. que en uno de sus libros dice que el principio de estricto derecho es victimario de la justicia. Ok. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo, por descuido, por ignorancia, no argumento correctamente? No le digo al juez las razones por las que el acto de autoridad viola los derechos de mi cliente. No lo dije, ni ofrecí las pruebas. Le dije otras cosas que no vienen al caso. Cuando el juez vea la demanda, incluso él puede decirse a sí mismo, es que el acto reclamado no es violatorio por esto, sino por esto otro. Pero ese otro no lo dijo. Ujú. Y yo no puedo ayudarle. No puedo Ujú. ayudar al quejoso Sí, o así a su como decir, te abogado. faltó meter este, Te ¿no? faltó decir Sí, sí, sí. esto, te faltó decir tal cosa y ofrecer tal prueba. Con eso te hubiera concedido el amparo. Pero, ¿qué crees? Te tengo que negar el amparo.
Ok. Aunque en realidad el acto esté violando tu derecho, no puedo hacer más que Que le estás reclamando eso. limitarme a lo que tú dices. Ujú. Y te tengo que negar el amparo. Si acaso el juez se viera benevolente, tal vez en la sentencia me diría algo como, si hubieras dicho tal cosa, lo hubieras ganado, Ya. ¿no? Entonces, por eso, Ese es el estricto derecho. ese es el estricto derecho. Eh, Perdón, en sí. este ejemplo que nos pone, ¿es posible volver a meter el amparo argumentando ahora sí lo que nos hizo falta o ya no se En podría? general, no, pero claro que hay casos excepcionales dependiendo del acto, ¿no? Ok, Hay muchos procedimientos que se vuelven a iniciar, que vuelven a iniciar y vuelven a tener otro acto distinto ok, y a veces corrigen eso, pero en general no. O sea, en contra de ese, ya no, de ese acto, ok. ya no hay manera. El punto es ese, pues es estricto derecho, porque Ujú, es victimario de la justicia y a veces le niega a quien sí está sufriendo la violación de un acto. claro. Eh, pero ese principio también tiene casos Ok. excepcionales, también tiene Sí, excepciones. sí. Por ejemplo, si se trata de menores, si se trata de personas que tienen capacidades diferentes, alguna discapacidad, Ujú, eh, ahí sí, si el abogado o quien está representando al menor no dijo, no hizo, no ofreció pruebas, no importa, ahí le vamos a ayudar. ajá, ok. Pero en esos casos. Sí, sí, sí. O por ejemplo, en los casos de derecho laboral, los juicios laborales, se ayuda, se apoya al trabajador, Ok, no al patrón. Si el patrón se equivocó, no ofreció las pruebas, dijo cosas que no, es su asunto. claro. En materia penal, se supone, la regla es que debiera también auxiliar al imputado, Ok, que a veces no se hace, pero bueno, eh, eso se le llama, aquí le estamos llamando para efectos prácticos ayuda, pero en realidad el nombre correcto es suplir la deficiencia de la queja. ok, Entonces, ¿qué cosa es suplir la deficiencia de la queja? Pues ayudarle. Ayudarle porque su queja es deficiente. ok, O sea, su demanda está mal hecha, sus ok. pruebas no son idóneas, etc. Ujú, Básicamente son los principios del juicio de ya. amparo. Maestro, ¿estos principios tienen fundamento en alguna, en la Sí, ley de amparo? sí, están, bueno, en diversos artículos de la ley de amparo y sus excepciones, Ok, pero principalmente en el artículo 107, que también ok, tiene muchas fracciones. ok, Ahí están estos principios fundamentales. ok. Es que el 107 constitucional es el que básicamente rige al juicio de amparo. Ok, Así bien. es. Muy bien, maestro. Ahora, me gustaría que me platicara lo siguiente. Ya nos puso un ejemplo donde a un contribuyente le determinan un crédito fiscal, interpone recurso de revocación, luego no procede, se va a juicio de nulidad y luego llega al amparo y usted nos decía que era amparo directo porque son sentencias definitivas. Así es. Pero también nos platicaba del amparo indirecto. Así es. Me gustaría que nos pusiera un ejemplo de amparo indirecto y después que nos hiciera como un análisis o nos dijera las principales diferencias del directo respecto del indirecto, Ujú. por favor. Claro. Bueno, empezando por esta última pregunta que es pues muy interesante. La diferencia principal entre amparo directo e indirecto, o Ajá, mejor dicho, las diferencias, primero, el amparo indirecto procede contra actos y normas, ok, ajá, así de manera general, casi todos, casi, ¿no? Salvo los que están en el 61 de la ley de amparo. Pero fuera de esos, cualquier acto puede ser combatido, acto de autoridad, combatido a través de amparo. El directo no. El directo está limitado solamente a sentencias ujú, o resoluciones que pongan fin a un juicio. Un juicio no siempre termina con una sentencia. ok, Por ejemplo, vamos a suponer que yo promuevo un juicio de nulidad en contra de un crédito fiscal. ujú, Y el tribunal, bueno, la sala, porque es una sala regional, la sala regional del tribunal considera que ya se me pasó el plazo de 30 días ok, y que lo interpuse al día 31. ok, Yo digo que no.
¿Por qué? Porque uno fue festivo, porque no hubo labor, no sé, X. Sí, sí, Ahí hay sí. una controversia, pero cuando el tribunal recibe mi demanda, no dicta una sentencia. De entrada dicta le llamamos acuerdo, es un oficio, donde dice, pues como se interpuso de manera extemporánea, No procede. no procede, Ujú, se desecha de plano. ujú. Eso no es una sentencia. Muchos dicen, pero tampoco hubo juicio. Ahí también hay una discusión, Ok. cuándo hay juicio y cuándo no. Ya hay tesis que nos dicen que desde la simple presentación de demanda empezó el juicio. Hay quienes consideran que no por 1000 razones. Ok, Pero entonces, amparo directo. ok. ¿Por qué? Porque es una resolución, si es un juicio, es una resolución que puso fin a juicio, Ya. aunque nada más haya sido un solo acto. Sí, sí, sí. Ahora, en el amparo, otra diferencia es, en el amparo indirecto existen 2 instancias de manera ordinaria, Ok, el otro solo tiene una. solo una, Ok. de manera ordinaria. Ujú, ujú. Ya vimos que el amparo directo sí tiene casos excepcionales en donde se podría acudir a la corte. Y esos casos excepcionales no le darían la razón al contribuyente respecto de lo que se resolvió en el juicio de nulidad, Ok, sino solamente el puntito de constitucionalidad que se está reclamando. ok, En cambio, en el amparo indirecto, pues siempre se puede acudir a una segunda instancia. ok, Si las partes no van, pues ese es su asunto, pero siempre de manera ordinaria pueden interponer un recurso en contra de la sentencia. ok. Es muy curioso porque el amparo directo, tenemos a una persona particular, a un privado, que se le conoce como quejoso. Y si el amparo fuera un juicio, ¿quién sería su contraparte? El Ujú. quejoso sería o haría las veces de actor. ¿Quién haría las veces de demandado? La autoridad que Ok, dictó la sentencia contra la que está pidiendo amparo. ok, En nuestro ejemplo sería el Tribunal de Justicia Administrativa. ok, Esa sería la autoridad demandada, aunque en el amparo no se le llama demandada o demandado, se le llama responsable, ok, pero es demandada. claro. Entonces, la autoridad responsable es ese tribunal. Es ese Ok, tribunal que dictó pues esa sentencia, ¿no? Eh, en los juicios de amparo directo, vamos a suponer que el contribuyente, compañía X, pide amparo contra la sentencia de ese tribunal administrativo porque le resolvió en contra. ok, Pero le resolvió en contra en el juicio de nulidad. ok, En el juicio de nulidad, ese contribuyente litigó contra otra autoridad, que fue el SAT, ok, o el Seguro Social, o el Infonavit, u otras, no sabemos. Esa autoridad, en el juicio de nulidad, esa autoridad sí es demandada. ok, Pero cambia un poco el papel, porque ¿qué pasa si el contribuyente va a amparo contra la sentencia? Entonces la autoridad que fue demandada en el juicio de nulidad, ahora acá en el amparo, también es parte, también se le escucha, también puede ofrecer argumentos y pruebas, pero tiene el carácter de tercero interesado, ok, lo que antes se llamaba tercero perjudicado ok, en la ley anterior. Entonces, la regla es que en todos los amparos directos siempre hay tercero interesado. ok, ¿Quién? Pues quien fue contraparte del quejoso en el juicio ok, del que derivó la sentencia que está reclamando en amparo. ok, Ahora, eso no sucede en los amparos indirectos. ok, En los amparos indirectos puede no haber tercero interesado. Por ejemplo, que una autoridad ordenó el aseguramiento de los fondos de la cuenta bancaria de compañía X. Compañía X pide amparo. La autoridad responsable es la que ordenó ese aseguramiento. ¿Quién es tercero interesado? No hay. Entonces, muchas veces en los amparos indirectos no hay tercero interesado. ok,
O si yo pido amparo contra una norma, por ejemplo, suponiendo, no estamos aquí dando comerciales, pero el 21 de febrero pasado se promulgó una reforma a la ley del Infonavit, Sí. donde establece ahora, me parece que es el artículo 29, si no mal recuerdo, donde establece ahora, en segundo párrafo, que los patrones ya no deben suspender el entero y pago de las aportaciones que estaban realizando por los créditos que el Infonavit otorgó a los trabajadores, pero aún en el caso de que los trabajadores no estén percibiendo salario por ausencia o por incapacidad del IMSS. A juicio de algunos, incluyéndome, eso viola los derechos de los patrones, porque no hay base, entre otras cosas. Sí, sí, sí. No hay base. O sea, ¿cuál es la hipótesis de causación? Pues la percepción del salario. No, es que después no, o sea, ¿por qué se tiene que recuperar después? Independientemente de que sea o no, no hay base del tributo para ese caso. Entonces hay una violación a la certeza jurídica del patrón. ¿Qué podría hacer? Pedir amparo. Pero en este caso sería amparo indirecto contra la ley. ¿Quién sería el tercero interesado? No hay. No hay. Porque no hay una persona. El tercero interesado se distingue en todos los juicios de amparo porque es la persona que tiene un interés contrario al quejoso. ¿No? Por ejemplo, vamos a suponer que usted me demanda a mí en un juicio mercantil o civil que le pague $1 millón. Usted es el actor, yo soy el demandado. Se lleva el juicio en primera instancia, vamos a suponer que me condenan, me voy a apelación, me vuelven a condenar, voy a amparo. En el amparo, yo lo que voy a reclamar es la sentencia de segunda instancia de la sala. Pero usted es tercero interesado ahí, en ese amparo. ¿Qué va a decir? No, pues la sentencia está bien dictada, todo se llevó perfectamente, condénenlo, que me pague, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, usted tiene un interés contrario al mío, siempre. Entonces, el tercero interesado se llama así porque el interés es contrario al que está pidiendo amparo. Podría ser al revés, podría ser que el que pida amparo sea usted. Claro. Ahí yo sería tercero interesado. Siempre es así. En el juicio de amparo indirecto no siempre hay tercero interesado. Ya. Entonces, a grosso modo, estas serían como algunas de las diferencias que tienen el amparo directo respecto del indirecto, ¿no? Así es. Oiga, maestro, y por ejemplo, ahorita que nos platicó de los medios de defensa que existían antes de, si le podemos llamar medios de defensa, me gustaría que nos platicara ante quién se presentan estos amparos, pero antes de eso, ante quién se presenta el recurso de revocación, ante quién se presenta el juicio de nulidad y ante quién se presenta el amparo directo y el indirecto. Sí, el recurso de revocación que está previsto a partir del artículo 116 del Código Fiscal de la Federación se presenta ante la Administración Jurídica Desconcentrada del SAT. Siempre y cuando, bueno, se presenta por buzón tributario, siempre y cuando, ojo aquí, siempre y cuando el crédito fiscal o el acto que reclama hubiese sido promulgado por el SAT. Porque también hay casos en que las autoridades locales, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México o del Estado de México, pueden dictar créditos fiscales federales porque lo hacen con fundamento en un convenio de colaboración. Por ejemplo, vamos a suponer que la Secretaría de Finanzas del Estado de México revisa a una empresa IVA y le determina un importe de IVA. Ese acto es federal, no es local, aunque haya sido dictado por una autoridad fiscal local. ¿Por qué? Porque es IVA y el IVA pues, es federal. Entonces, en ese caso no se promueve ante el SAT, ante la Administración Desconcentrada Jurídica, sino que se promueve ante esa misma autoridad local. Tienen las autoridades locales un organismo que se llama Procuraduría Fiscal. Se promueve ante ella. ¿Por qué? Porque quien dictó el acto
el crédito fiscal, por ejemplo, pues generalmente son las direcciones de auditoría de esa secretaría, que son internas. Ok, Entonces se litiga ahí, pero con fundamento en el Código Fiscal de la Federación, ok. porque el acto es federal. Ahora, Y ellos mismos lo resuelven. ellos mismos lo resuelven. Ok, Ahora, si se trata de actos fiscales locales, pues siempre será la autoridad local. ok, Pero ahí la diferencia es que la legislación aplicable al proceso es la local, no ok, la federal. ok, Ahora, en cuanto al juicio, tenemos también materia federal y materia local. En la local se incluye la estatal y la municipal, ¿eh? ok, Por ejemplo, impuesto predial. El impuesto predial tiene la naturaleza de ser municipal, pero la instancia es estatal, o sea, de la localidad, del Estado de México, del Estado de Sonora, del Estado de Oaxaca, donde esté. ok, Tenemos la federal. ¿Quién resuelve? Resuelve generalmente una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que está integrada por 3 magistrados o ok, magistradas. ¿Cuál? La que le corresponda al contribuyente por razón de su domicilio fiscal. ok. Ahora, hay casos excepcionales en Como en donde todo. la sala superior puede atraer determinados actos, determinados Ok, juicios, por cuantía. Debe andar por ahí de entre 300 y 400 millones de pesos eh, esa cuantía. Si son más grandes, pues la sala superior los puede atraer. ok, Porque en ese tribunal hay salas regionales y sala superior y otros organismos, ¿no? Entonces ahí se promueve. En ese caso, el juicio de nulidad se puede promover de manera ordinaria, en papel, se puede promover a través de la red, que es juicio en línea. Hay que previamente darse de alta y tener sus claves. ok, Y también hay un juicio que se puede tramitar en la vía sumaria, que es para cuantías pequeñas, 15 UMAS elevadas al año, ok, que viene siendo como entre 300 y 400 mil pesos. Los créditos menores que eso podrán llevarse a través de la vía sumaria, son los mismos pasos que la ordinaria, nada más que un poquito más cortos. ok, Es una diferencia. Y la otra es que en la vía ordinaria, quien resuelve, pues son 3 magistrados, y en la sumaria, pues nada más 1. ok, Ahora, en cuanto al amparo indirecto, se presenta ante un juez o jueza de distrito. ok, ¿Cuál? El que corresponda a la zona donde se encuentra, donde se haya ejecutado el acto. ok, Eh, pero como ya dijimos que tiene 2 fases, pues se presenta ante el juez de distrito cuando se resuelve la primera fase o la primera instancia y pasa a la segunda, que es el tribunal colegiado, pues ahí resolverá un tribunal colegiado también de la localidad. ok, Si el juez es de Sonora, pues estará en Sonora. El tribunal colegiado, si es de México, pues será de la Ciudad de México, ¿no? claro, Ahora, el amparo directo lo resuelve un tribunal colegiado, pero se presenta ante la autoridad que nos emitió la sentencia que vamos a combatir. ok, No lo vayan a presentar en el tribunal colegiado, ujú, no. Tienen que ir a presentarlo ante el tribunal o juez o organismo que les haya dictado la sentencia que van a combatir. Eso es un poco raro porque hace las veces de responsable como de demandada, pero aparte como que auxilia al tribunal colegiado. ok, Entonces yo llego, por ejemplo, aquí en la sala del Tribunal de Justicia Administrativa, yo ahí presento mi demanda de amparo y esa sala lo tiene que enviar al tribunal colegiado. ok, El tribunal resuelve y se lo regresa a la sala para que me notifiquen a mí, ok. más o menos. Ya, entonces, estos se presentan a todas estas instituciones que usted ya nos ha comentado. Mire, la verdad es que, como siempre, maestro, el tiempo siempre me gana, siempre es muy, siempre es el enemigo de este canal. Pero no me quisiera ir, y le pediría me regale unos minutitos más, no me quisiera ir sin hacerle 2 preguntas más. Uno,
¿Cómo podemos diferenciar el amparo en materia fiscal respecto de otras ramas? Por ejemplo, la civil, la mercantil, la que usted quiera. ¿Habrá alguna principal diferencia del amparo en materia fiscal respecto de otras ramas del derecho? Sí, hay varias diferencias. La primera diferencia es que cuando se promueve un amparo en materia fiscal, Ok, quien podría verse afectada con una concesión del amparo sería la nación completa. ok, O sea, no es lo mismo que Josué Vadillo se esté peleando contra Jesús Vázquez que Compañía X contra el SAT. ok. ¿Por qué? Porque no siempre, pero en muchos casos, pues se trata del pago de tributos. ¿Y a quién afecta si se resuelve de manera indebida que una empresa no pague sus tributos? ¿A quién se afecta? Pues a todos, a toda la nación. Es de interés público. Ok, Eso no sucede en otras ramas del derecho, laboral, civil, familiar, no. ya. Mm, Otra diferencia es que cuando se está pidiendo amparo en contra, por ejemplo, em, en contra de un aseguramiento de una cuenta bancaria, eh, hay que tomar en cuenta que la autoridad está realizando su actuación, pues tratando de fundarlo en las leyes que considera. Ok, Y en ese caso, no, generalmente no hay temporalidades, o sea, hay muchas hipótesis en donde las leyes no marcan plazos fatales para que una autoridad resuelva determinada cosa, ok, sino que se puede quedar ahí de manera indefinida. Y eso provocaría, pues, incluso la destrucción de una empresa. ok. Por ejemplo, el aseguramiento de una cuenta bancaria o de las cuentas bancarias de una empresa. No puede pagar sueldos, renta, Ujú, impuestos, no puede cumplir con sus obligaciones de seguridad social, no puede pagar, bueno, ni la luz, ujú, ujú. ni el teléfono, no puede Claro. pagar nada. Entonces, es muy complicado porque como no hay, en muchos procesos, no hay una temporalidad fatal, pues esto puede traer como consecuencia que se destruya la fuente de trabajo o la fuente de ingresos de mucha gente. Eso en muchas ocasiones no sucede en otras materias. Ok, Por eso las leyes en materia fiscal, tanto el Código Fiscal como la Ley de Amparo, nos permiten la instancia de la suspensión, es decir, que se suspendan los efectos de ese acto hasta en tanto se resuelva el ok, amparo. ok. Entonces, a grosso modo, estas serían las diferencias respecto de otras ramas del derecho, De ¿no? otras ramas del derecho, así Ya. es. Muy bien, maestro. A ver, quisiera conocer su opinión respecto de lo siguiente. Ya ve que en septiembre empieza ahora la nueva estructura del Poder Judicial, ¿no? Sí. En su opinión, y digo, también si no desea contestarlo no hay ningún problema porque yo entiendo que son temas muy debatibles, ¿no? Pero ¿qué considera usted que le espera al amparo en materia fiscal ahora con la nueva estructura del Poder Judicial? Ahora que entre la nueva estructura del Poder Judicial, ¿qué le espera al amparo en materia fiscal? ¿Qué considera usted? Bueno, uno de los efectos más importantes que va a tener y que no tiene hoy, pues es el plazo perentorio. Es decir, que ahora sí se tiene un plazo para resolver el amparo. Ya, Eh, Aunque la ley también, la ley nueva, también nos da la oportunidad de que el tribunal o el juez que está resolviendo el amparo pueda justificar que se prolongue ese tiempo. ok, Pero entonces ok, ya estaríamos hablando de casos excepcionales. En, ajá, en términos generales, tendría que resolverse en un plazo perentorio. claro, Si no mal recuerdo, creo que son 6 meses o seis algo así. meses, sí, sí, sí. Entonces, eso no existe hasta hoy. Bueno, ya está la ley, pero no se está aplicando porque no ha entrado esta nueva estructura del Poder Judicial. Claro, Ahora, por otro lado, no nada más en materia fiscal, sino en todas las materias, el amparo va a tener nuevas formas de ok, resolverse, ¿no? Porque vamos a tener nuevos juzgadores que traerán criterios nuevos. Eh, es debatible, muchos piensan que
eh, que va a estar peor, otros creen que va a estar mejor. En realidad no podemos saberlo a ciencia cierta, no vemos el futuro. Pero lo que sí podemos asegurar es que hay un factor medular en la reforma al Poder Judicial de la Federación y al amparo. Es la existencia de un tribunal de disciplina judicial, Sí, sí, sí. que hasta hoy no existe, no lo Ok. tenemos. Entonces, todos sabemos pues del papel irrelevante, intrascendente que ha tenido el Consejo de la Judicatura, por la razón que sea. Pero sí sabemos de eso, o sea, Ujú, ujú. eso es algo conocido por todos, independientemente de su filiación política, Claro. que el Consejo de la Judicatura Federal, a mi juicio, es en gran medida uno de los principales responsables de que haya cambiado, Ujú. porque no ha hecho lo que se esperaba Ok. de él. Entonces viene este nuevo tribunal que va, su simple existencia va a determinar la forma de actuación de muchos juzgadores, Ok. porque hasta hoy no tienen una, un riesgo real, digamos, de que sean sancionados por algo que pudieran considerar irregular. Claro. Pero con la entrada de este tribunal, pues sí, entonces esto va a cambiar. Ujú. Y como en todo, va a haber prueba y error. La ventaja tal vez que se tiene es que todos los juzgadores, pues no están solos en sus juzgados, o sea, tienen un equipo de personas que saben, unas poquito, otras más, otras mucho, Ujú. que saben y que son básicamente las que están, pues, ahí en la trinchera, ¿no? Ujú, ujú. Y que son las que, pues, sacarán adelante el trabajo. Y, no quisiera decirlo así, pero no encuentro otra palabra. Por desgracia, a veces funcionan sin la presencia del juzgador. Ujú. Claro, tiene que haber alguien que esté ahí en funciones y que firme, ¿no? Pero eso nos da esperanza de que este equipo, estas personas, secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas, todos los empleados del Poder Judicial, en su gran mayoría son gente muy trabajadora y gente que sabe. Claro. Entonces va, aunque no quiera, a veces aunque sea por inercia, a auxiliar al juzgador, tal vez inexperto, o tal vez con poco conocimiento, o tal vez con muchos deseos de hacer bien las cosas, pero con poca cautela. Entonces yo creo que va a ser un mediador este equipo de personas que tenga cada juzgador. Claro. Ujú. Qué interesante, maestro. Yo llegué a escuchar, digo, y eso en atención a mi ignorancia, pues ya ve, ¿no? Que eliminaron las salas y se va a resolver todo en pleno. Y también eliminaron a dos de los ministros de la corte, entonces ya son 9. Y decían, no, bueno, no sabemos cómo vayan a resolver ahora que ya nada más van a sesionar en pleno, si no me equivoco, ¿no? Entonces muchos me preguntaban, ¿no? Yo sin saber cómo van a resolver ahora que ya va a ser todo en pleno, ¿no? O sea, por eso también le preguntaba, porque dije, bueno, ¿qué le espera al amparo ahora en lo que viene del nuevo Poder Judicial, ¿no? Bueno, en ese punto yo sí soy partidario de la especialización. Ok. Eh, Antes, de 1995, teníamos 5 salas. Ujú. Teníamos penal, administrativa, civil, laboral y una sala auxiliar, que era Ok. una especie como de comodín Ok. de las demás. Y era muy interesante porque la especialización en cada rama del derecho, era importantísima. No es lo mismo resolver un asunto penal que fiscal, que familiar, por ejemplo, o civil, todos son muy técnicos. Claro. Entonces, puede ser una persona sabio del derecho, pero sí requiere cierta especialización. Por ejemplo, en mi caso, yo no, aunque litigo y todo, pero no soy capaz de llevar un proceso penal o familiar. ¿Por qué? Porque no es mi materia, no Ya. estoy ahí inmerso de manera cotidiana y hay mil cosas que aunque yo pudiera estudiar y preguntar, es muy posible que cometa errores, Claro. que haga mal las cosas o que no las haga como
generalmente las hacen quienes se dedican a eso. Entonces, creo que es importante la especialización en cada caso. Claro. Es una, pues, tal vez un error, una pérdida haber dejado de contemplar 2 salas. Claro. Si ya de por sí ya la especialización no era tan alta, ¿no? Ahora menos. Tal vez la ventaja es que se van a recargar un poquito más en otros organismos que se especializan por materia o que pueden estar especializados por materia, como son los famosos plenos regionales. Okay. Estos organismos que tampoco hace mucho que nacieron, en gran medida han venido a suplir las funciones de la Corte y creo yo que serán fundamentales para la resolución de asuntos delicados, ¿no? Claro. Entonces, sí, la Corte va a quedar prácticamente como un organismo de constitucionalidad. Okay. ¿No? Y todo lo demás, pues será ya materia de todos los demás juzgadores y tribunales y jueces, juezas de distrito. Claro. Uh-huh. Muy bien, maestro. Ahora sí que el tiempo ya nos ganó. Ya nada más quisiera comentarle cuáles serían sus recomendaciones finales, a lo mejor algo que usted considere necesario mencionar y que a lo mejor yo no le pregunté. ¿Qué nos podría decir, maestro? Bueno, es muy importante saber que cuando una ley viola nuestros derechos o que al menos nosotros creemos que los está violando, solamente tenemos 30 días para pedir amparo. Okay. A partir de la entrada en vigor de la ley. Okay. Solamente 30 días hábiles. Pero esto no quiere decir que perdamos después la oportunidad. Okay. O sea, solamente tenemos 30 días para pedir amparo contra la ley. Pero si no lo pedimos y pasa el tiempo, más de 30 días, puede ser 1 año, 2 o los que sean, volvemos a tener la oportunidad de pedir amparo contra la misma ley, contra el mismo artículo, cuando se nos aplique por primera vez. Okay. Solamente por primera vez, no segunda, tercera, cuarta, no, solo la primera vez. A partir de que se nos aplica por primera vez por una autoridad, ahí tenemos 15 días hábiles para pedir amparo contra la ley y contra el primer acto de aplicación. Okay. Entonces tenemos, digamos que esas 2 oportunidades. Si alguien considera que hay algún artículo o fracción de la ley que podría ser combatido en amparo y no lo pidió en los 30 días posteriores a su entrada en vigor, no se preocupe. Cuando se le aplique por primera vez, puede pedir amparo. Pero eso sí, si se le pasa esta segunda ocasión, ya no hay manera. Ya. Así es. Muy bien, maestro. Pues de verdad que le agradezco mucho que haya estado aquí en el canal. A mí me da mucho gusto invitarlo porque se ve que usted viene con muchas ganas, con mucho gusto, con mucho entusiasmo y de verdad que tiene mucho conocimiento y yo estoy segurísimo que todo lo que nos dice le va a servir a quien vea el video y a quien necesite conocer de estas materias, ¿no? Siento mucha admiración por usted y en particular tengo mucha estimación por usted, porque yo se lo he dicho, pero me gusta mencionarlo porque usted fue la primera persona que inauguró estos programas que hemos venido haciendo. Y casi como que usted nos dio la bendición y de ahí nos fuimos, pues seguimos, ¿no? Y mira, ahorita pues así vamos, ya vamos casi a cumplir 2 años. Entonces, esperamos llegar y de verdad que usted ha sido partícipe de este canal, esta es su casa, usted puede venir cuando usted quiera, de verdad que lo aprecio muchísimo y más que el maestro también lo veo como un símbolo de amistad. Muchas gracias. Y bueno, ya para despedir, maestro, le voy a regalar un pequeño obsequio. Mire, lo voy a leer. Se otorga el presente reconocimiento al doctor José de Jesús Vázquez Jiménez por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal. Como símbolo de nuestra admiración y amistad, Ciudad de México, junio 2025, maestro. Muchísimas gracias. Gracias qué a usted, distinción. maestro. Qué amable. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias a todos.